Por diversas razones, el titular del Poder Ejecutivo tiene muchos problemas en materia psicológica. Olvidos, confusiones, etcétera. Su agenda no es la mejor, pero ese es un problema menor si se observa el panorama de reformas que ha tratado de impulsar y que sigue tratando de impulsar. Hablemos de, por ejemplo, su incapacidad para asumir consejos, asumir asesorías, orientaciones. El titular del Poder Ejecutivo da por hecho que su mente es mejor que la de todo su equipo y por tanto no vale la pena considerarlo. Yo en ese sentido quisiera hacer un solo señalamiento. Como conozco muy bien a algunos de los elementos que forman parte de su equipo, puedo hablar a sabiendas, o sea, no son supuestos, no son cosas que me han contado. Miren, dentro del equipo del presidente, del equipo que impulsó e hizo posible la llegada de López Obrador a la presidencia de la República, un elemento que pues lo liga plenamente con la cuestión electoral es Jesús Cantú Escalante. Yo trabajé mucho tiempo con él, entonces sé de quién estoy hablando. Jesús Cantú, después de estar al frente de un periódico muy importante en el norte de México y de dirigir también un periódico en Sinaloa, un área muy caliente ya entonces, donde todas las noches eran noches de balacera, Jesús Cantú, apoyado e incitado por Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska, impulsó junto con Waldenberg el establecimiento de la reforma política, la reforma electoral, que estableció como un organismo de considerable influencia al Instituto Nacional Electoral. Allí, dígase lo que se diga, Jesús Cantú fue una pieza fundamental. Su mirada democrática, su afán de impulsar pensamientos ligados a cuestiones populares, lo convirtieron en un personaje decisivo para la conformación del INE. Luego siguió impulsando muchas otras iniciativas a través del ejercicio administrativo en el INE como consejero, pero al culminar esa etapa, Jesús Cantú pasó a ser pues maestro en el área política, en el TEC. Y por cierto, antes de todo eso, después de volver de Sinaloa, él estuvo al frente de un noticiero en el que yo participaba, en Radio Nuevo León, precisamente. Pero ese es otro capítulo que en realidad no es muy significativo. Solo quería señalar que me ha tocado trabajar en 2 ocasiones en el equipo de Jesús Cantú y por eso estoy hablando de él. Bueno, entonces, fíjense ustedes cómo Jesús Cantú se integra, llegado el momento, a la campaña de López Obrador, y los elementos que resultaron fundamentales para que López Obrador ganara la presidencia fueron Beto Anaya, del PT, que era el que realmente, el que moviliza a los pobres es Beto Anaya. El que sabe de pobres es Beto Anaya. Y el que ha hecho su vida a partir de negociar movilizaciones de pobres es Beto Anaya. Es un gran productor de pobres y un gran vendedor de pobres desde los tiempos de Tierra Libertad. Ese es su negocio. Produce pobres y vende pobres. Otro de las ramas de su negocio es la educación. O sea, manejar kinders, escuelas, preparatorias, etc.
Pero bueno, es otro punto. Beto Anaya ayudó muchísimo a que AMLO llegara a presidente. También Poncho Romo. ¿Cómo? Pues negociando, consiguiendo muchos apoyos para el candidato. Poncho Romo, Tatiana Cloutier y Chuy Cantú. Chuy Cantú. Entonces, lo que a mí me extraña es que si tiene a Chuy Cantú allí como un elemento fundamental en su equipo de gente que lo asesora, mi pregunta es, ¿por qué Jesús Cantú participa con su silencio o activamente en buscar el derrumbe, la destrucción del INE? Cosa a la que él contribuyó de una manera tan clara y decisiva. ¿Por qué? ¿Por qué se queda callado? ¿Por qué no le explica al presidente la importancia de vigilar democráticamente los procesos electorales? ¿Por qué no le explica? O bien, ¿por qué AMLO no lo toma en cuenta? Eso a mí me deja muy pensativo y es algo que quiero compartir con ustedes, porque no entiendo cómo se da la relación entre Jesús Cantú y el presidente. Y tampoco, otra persona que conozco muy bien es Epigmenio, porque también trabajé con él. Epigmenio, que tanto apoyó las luchas democráticas en El Salvador, las luchas democráticas en Nicaragua. ¿Por qué no apoya las luchas democráticas a partir de fortalecer al INE? ¿Por qué? ¿Por qué se le olvidó ya lo democrático a Epigmenio? Es algo que también les dejo a ustedes sobre la mesa. Son preguntas nada más, no tengo respuestas. Pero son cosas muy misteriosas que están ocurriendo dentro de Palacio. Muy misteriosas, muy extrañas. Les dejo esas ideas y que pasen pues un buen domingo. Bye bye.